El amor no ha olvidado a nadie, de Gary Renard. Lo único que existe es la proyección del universo de tiempo y espacio. Si pienso de esta manera, puedo pasar por alto las imágenes que veo y ver la verdad del espíritu que está más allá del velo. Esta es la visión espiritual. También es el tercer paso del perdón. La visión espiritual solo muestra la verdad, de modo que no hay nada que temer. Me encanta lo que el curso dice sobre los milagros. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Purcell le dice a Gary: lo entiendes cada vez con mayor profundidad. Queremos hacer mucho hincapié en ese tercer paso porque muy pocos lo practican y casi ningún maestro le da importancia. Sin embargo, sin él no se consigue el perdón. El perdón no es completo hasta que no piensas y ves en términos de totalidad como hace el Espíritu Santo. Revisemos tus antiguas relaciones, le dice Purcell a Gary. Has perdonado casi por completo tu relación con tus padres. Pensabas que eras un mal hijo porque no pudiste ayudarlos cuando te necesitaron, y has aprendido desde entonces, a través de tus experiencias místicas personales, que ellos te perdonaron. Entonces, ¿cuál es el problema? Tal vez sea que quien realmente tiene que perdonarte eres tú mismo. Tu buena memoria, que a veces es una bendición porque te ayuda a recordar el curso, también puede ser una maldición. Te acuerdas de los malos momentos. Eso es lo que quiere el ego, porque hace que todo sea real. Y Gary le dice: sí, hace mucho tiempo oí que la actriz Ingrid Bergman había dicho que el secreto de la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Si tienes mala memoria, no recuerdas los malos tiempos y las cosas que te hizo la gente. Y Purcell le dice: sí, es cierto. Pero en tu caso, cuando surja un recuerdo del pasado que te haga sentirte mal, deberías recordar lo que dice el curso sobre su finalidad. Es para perdonar, como cualquier otra cosa negativa. No importa si lo que está en tu mente es del pasado, del presente o del futuro. Todo es lo mismo porque todo es falso. Tener malos recuerdos es una forma de lo que el curso denomina divagaciones mentales. Recuerda que dice: eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. Al ego le encantan esas divagaciones y los malos recuerdos son una manera genial de mantenerte atascado en la identificación corporal, porque los sentimientos que acompañan a los malos recuerdos te hacen pensar que todo fue verdad, lo cual significa que todo lo que recuerdas realmente ocurrió. Esto, a su vez, hace que todo sea real, pero el Espíritu Santo te dice que nada lo es. Entonces Gary le pregunta: ¿cómo perdono el pasado? Y Purcell le responde: del mismo modo que perdonas lo que tienes ahora mismo delante de la cara. ¿Qué es un recuerdo sino una imagen en tu mente? ¿Y qué es lo que ves ahora mismo sino una imagen en tu mente? Cuando te atrapes a ti mismo condonando las falsas creaciones de tu mente, tienes que encargarte de ellas. Dejas de pensar con el ego, cambias al Espíritu Santo y no lo haces real. Entonces Gary le dice: a veces tengo recuerdos de cuando estuve en mi última banda, en la década de los 80 y también anteriores. Puedo remontarme hasta 1965. Hay muchos recuerdos buenos, pero otros son dolorosos. Aún me acuerdo de muchas de las cosas rudas, incluso obscenas, que me dijeron un par de miembros de la banda. Había un batería que era un verdadero cretino. Y Arten le dice: acabas de hacerlo real. Y Gary le dice: lo siento, quiero decir que recuerdo a esta figura del sueño que era una imagen que proyecté desde mi propia mente inconsciente y que fue un chivo expiatorio de mi culpa por la separación original de Dios, que a veces parecía decirme cosas que se podrían considerar inapropiadas.
Y Arten le dice, extenso pero preciso. A propósito, nunca digas que lo sientes, eso implica culpa. Y Gary le dice, en cualquier caso, intenté ser bueno con este tipo y lo defendí durante algún tiempo, pero siempre creaba problemas todo el tiempo y acabé odiándolo. En primavera padecía alergias graves, una fiebre del heno terrible. Eso me gustaba, disfrutaba con su sufrimiento. Era como una venganza indirecta. Y Arten le pregunta, ¿y? Y Gary le dice, incluso hace poco he tenido recuerdo de algunas cosas que me dijo y de inmediato me he sentido activado. He perdonado muchas cosas, pero hay que estar alerta a los recuerdos molestos, porque parecen surgir de la nada y se presentan en cualquier momento. Creo que no importa el contenido. El ego continuará lanzándote cosas. Parecen venir de fuera, aunque en realidad lo hacen de dentro. Supongo que en último término todo es lo mismo, porque nada de ello es verdad. Y Purcell le dice, esta es la razón por la que la perseverancia es la cualidad más importante que puede tener un estudiante del curso. Cuando el curso dice, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino, no está echando humo. Sí, le dice Gary, supongo que cuando hace tantos años decidí que quería eliminar el conflicto de mi vida, no me daba cuenta de lo exigente que sería el proceso. Sí, le dice Purcell, ten cuidado con lo que pides, pero en algún momento ibas a tener que pasar por el proceso de deshacimiento del ego, de modo que, ¿por qué no hacerlo mejor antes que después? Cuanto más tardas en hacerlo, más prolongas tu sufrimiento. Parece que sin importar de qué se trate, le dice Gary, todo es lo mismo, como trasladarse de una punta del país a otra, soportar aún más shock cultural, experimentar nuevas relaciones, la mayoría estupendas, pero algunas un tanto extrañas. Todo ello es una gran oportunidad de perdonar. Sí, le dice Arten, pero recuerda, es el perdón de las pequeñas cosas de cada día lo que te llevará a la salvación. Al practicar, está con las cosas de cada día, por ejemplo, cuando no consigues lo que quieres, tu mente adquiere el hábito de perdonar. Entonces, cuando ocurre algo muy grande que necesitas redimir, tienes muchas más probabilidades de poder hacerlo porque tu mente ha entrenado en el perdón. No quiero decir que sea fácil perdonar esas cosas aparentemente grandes, pero gracias a tu práctica es mucho más posible, aunque te lleve algún tiempo. Ocasionalmente pueden ayudarte el buen humor y el recuerdo de los buenos tiempos. Cuando pienses en el pasado, elige las ocasiones en las que alguien expresaba amor. Esto a su vez te hará sintonizar una actitud mental amorosa. Acuérdate de todas las veces que te has reído. La risa es del Espíritu Santo, siempre que no sea a costa de otra persona. La risa te ayuda a sentir y experimentar que no puedes tomarte este mundo en serio. Está demasiado loco. Merece risas, no lágrimas. Las lágrimas lo hacen real y te mantienen atascado aquí. Pero, ¿qué hay de la gente que vive tragedias? ¿No puedes esperar a que se rían?, le pregunta Gary. Y Arten le dice, no en ese momento. En esos casos debes recordar el consejo de Ken. No te olvides de ser normal. Deja que vivan su duelo. Deja que tengan sus experiencias. Al final serán capaces de perdonar la tragedia cuando estén preparados. Entre tanto, tu trabajo es perdonar. Y en lugar de ver a las personas como víctimas, piensa en ellas como lo que realmente son, perfecto espíritu. Y Purcell le dice, y hablando de buenos tiempos, cuéntanos una de las experiencias divertidas que has vivido durante tus viajes. Y Gary le dice, de acuerdo, iba a dar un taller en el estado de Washington, en un barrio de Seattle, y una chica guapa llamada Shelora tenía que llevarme en coche al local donde se celebraba el taller. De modo que me recogió. Tenía muchas preguntas que plantearme, por lo que íbamos charlando. Shelora encontró la autopista en la que teníamos que entrar y durante un rato, tal vez media hora, seguimos viajando y charlando porque ella no paraba de preguntar. Entonces, para horror suyo, de repente cruzamos la frontera de Canadá
Íbamos en la dirección equivocada. Sí, estaba en la autopista correcta, pero había ido hacia el norte en lugar de hacia el sur. Ahora teníamos problemas, y por más de un motivo. En primer lugar, aunque retomáramos la dirección adecuada, llegaríamos al menos 1 hora más tarde al taller. En segundo lugar, podíamos ver el otro lado de la autopista y la línea de coches esperando para entrar en Estados Unidos. Podíamos tardar 3 horas en la cola. En ese caso, llegaríamos 4 horas tarde al taller, y tal vez convendría cancelarlo. En tercer lugar, y posiblemente lo más importante, tendríamos que explicar qué hacíamos en Canadá. Corría el año 2005, justo antes de que fuera necesario tener pasaporte para ir de Estados Unidos a Canadá. Antes se podía pasar con un certificado de nacimiento. Por supuesto, aquel día no teníamos los certificados de nacimiento con nosotros, solo los permisos de conducir. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Practicar el perdón. Eso fue lo que hicimos. Perdonamos toda la situación, no la hicimos real. Perdonamos y solicitamos la guía del Espíritu Santo. Entonces Yelora vio una pequeña conexión entre las dos autopistas. La tomó y suplicó a la conductora de uno de los coches que estaba esperando en la cola en dirección sur que nos dejara incorporarnos a ella. La caravana era larguísima y aquella mujer llevaba mucho tiempo esperando. No podíamos culparla si no nos dejaba incorporarnos a la fila. Yelora juntó las manos en posición de oración y le pidió ayuda a la mujer. La conductora nos dejó entrar en la fila. En 10 minutos cruzamos la frontera. Creo que el guardia nos había visto entrar en Canadá y después dar la vuelta. El puesto fronterizo canadiense estaba un poco más lejos y no llegamos hasta él. Yelora tuvo la lucidez de decir la verdad y admitió que no se había dado cuenta de que iba en la dirección equivocada y que habíamos cruzado la frontera accidentalmente. El guardia pudo ver que era sincera y que su historia coincidía con lo que él había visto. Nos dejó entrar en Estados Unidos sin pedirnos siquiera el carné. No sé si sería tan tolerantes ahora. Parece que desde entonces Estados Unidos se ha puesto más estricto cada año. Ya sabes, dales 1 centímetro y se toman 1 kilómetro. Pero aquel día, afortunado, practicamos el perdón. Hicimos lo que nos sentimos guiados a hacer y volvimos a Estados Unidos. Pensamos que llegaríamos entre 1 hora y 1 hora y media tarde. Como media hora después, me entró la urgencia de ir al baño y encontramos un área de servicio. Paramos un momento y me dirigí al lavabo. Cuando intenté bajarme la cremallera, esta se rompió. No me había ocurrido nunca algo así. De modo que iba por ahí con la bragueta abierta porque tenía la cremallera rota. Poco después llegamos al taller y los dos entramos juntos. Había un tipo amable entre el público al que el organizador había pedido que cantara y tocara la guitarra para amenizar la espera. Estuvo tocando más tiempo del esperado y ayudó a mantener a la gente contenta hasta mi llegada. Entonces subí al escenario y dije: siento que Yelora y yo hayamos llegado tarde, y el hecho de que tenga la bragueta abierta no tiene absolutamente nada que ver con nuestra tardanza. Purja, buena historia, e hizo reír a la gente. Sí, le dice Gary, pero a veces no tengo ganas de hacer chistes y de reírme, como con el tema de Hacienda. Me esfuerzo al máximo por perdonar eso, pero es un verdadero grano en el culo. Por más información que les des, siempre quieren más. Nunca acaba. Y Purja le dice: atraviesas lo que yo denominé un fuego lento. Durante la primera serie de visitas para describir lo que pasé con el alumno que dañó mi carrera docente en mi última vida. Un fuego lento siempre es una de las mayores lecciones de perdón. Vas a tener que ser muy fuerte para superar este. Lo bueno es que estás siendo práctico a nivel de la forma. Has pedido guía, eso te llevó a alguien que te remitió a una buena contable pública certificada y estás dejando que ella te ayude. Ella, que sabe que Hacienda no puede intimidarte, aunque intentarán hacerlo, intentarán que pagues dinero que no les debes. Ellos no siempre observan la ley y a veces ni siquiera siguen las propias directrices de la agencia tributaria.
Su objetivo es sacarte dinero y mucha gente se siente tan intimidada que paga, aunque no les corresponda hacerlo. Hacienda sabe que la mayor parte de la gente no la llevará ante un tribunal. La mayoría prefiere pagar, si puede, y acabar con ello. No saben que cuando la agencia tributaria va a juicio, pierde el 80% de los casos. Eso se debe a que no observa la ley. Durante el proceso de inspección, la carga de la prueba recae sobre ti, lo cual no es correcto, mas así son las cosas. Pero si vas a los tribunales, la carga de la prueba recae sobre ella. Tiene que probar su caso y la mayoría de las veces no puede, pero tiene la esperanza de que no te gastes el dinero en contratar un abogado especializado en fiscalidad. Sabe que, incluso si ganas, puedes acabar pagando al abogado tanto como le habrías pagado a ella. Es evidente que el sistema está amañado a su favor. No vamos a entrar en el asunto de que Hacienda fue creada poco después de que cambiases el sistema de la Reserva Federal, ni en que la Reserva Federal es una institución privada, no una institución gubernamental, y que no responde ante nadie. Eso está más allá del ámbito de este diálogo. Pero están pasando muchas cosas detrás del escenario de las que la mayoría de la gente no se da cuenta. Aquí no tenéis una democracia. Las personas son marionetas y actúan como tales. Tú, sin embargo, puedes tener una mente libre, aunque no tengas un país libre. Y Gary le dice, muy bien, sigamos hablando de lecciones de perdón. ¿Cómo se perdona uno a sí mismo? Hace algún tiempo me ofrecisteis un proceso de pensamiento con respecto al tema, pero la gente sigue preguntando. Y Ertel le dice, ¿por qué no practican el proceso de pensamiento? Pero es una pregunta importante para todos. Te hemos comentado que no digas que lo sientes. La gente debería ser consciente de sus palabras. Si dices que lo sientes, corrígete mentalmente. No tienes que decirlo en voz alta. Lo que piensas es aún más poderoso que lo que dices, porque el pensamiento siempre viene primero, aunque no lo expreses con palabras. De modo que piensa esto en tu mente, porque así es como el Espíritu Santo te corrige. Soy inocente y no ha ocurrido nada. El Espíritu Santo sabe lo que soy. Estoy despertando en Dios. Si piensas de esta manera, es inevitable que tu mente inconsciente reciba curación del Espíritu Santo.